en forma práctica. 2. Aplicar el cálculo matemático para la determinación de yo en forma práctica. 3. Aplicar la teoría de errores para la determinación o comprobación de las leyes de Kirchhoff en forma práctica. Si hablamos, bueno, eso ya nos lo repetimos, si hablamos de las leyes de Kirchhoff, ya estamos hablando ahora mismo. Estamos hablando de que las dos leyes se basan fundamentalmente en la ley del Ohm. Se basa fundamentalmente en la ley del Ohm. La primera ley que nos determina la ley de los nudos o las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes, o el principio de la conservación de la carga. La próxima hablé con mamá, ¿eh? ¿Llega tarde? Quiero hablar con mamá. Mostrarle sus informes y sus exámenes. ¿Cómo puede ser posible? No, ya. Bien, entonces ya estábamos en la primera ley de los nudos o de la conservación de la carga. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Matemáticamente la expresión para esta ley es sumatoria de corrientes en un determinado nudo igual a 0. Luego tenemos la segunda ley de las mallas o de la conservación de energía, que nos determina que las subidas de tensión en un determinado sistema menos la sumatoria de las caídas de tensión es igual a 0. Ahora voy a servirme yo y ustedes a sus prácticas. A explicar. Ya, entonces ya sabemos cuáles son las dos leyes. Particularmente, ¿sí?, en un circuito, ¿sí?, o en cualquier tipo de circuito, se presentan ciertas características. ¿Cuáles son? Uno, se presenta un nudo donde convergen, ¿sí?, dos o tres o más
lazos, un punto de unión. ¿Qué es un lazo? Un lazo, ¿sí?, es la unión de dos nudos, ¿sí?, donde circula en una sola dirección una corriente única. Luego, otra característica, tenemos las ramas o mallas, donde es la unión, ¿sí?, es la unión ya no de dos, no, prácticamente no, dos, tres o más lazos formando un circuito cerrado. Dentro de la determinación, ya sea para cualquiera de los dos casos, aplicando la primera o segunda ley, en un determinado circuito, la corriente o el sentido de la corriente se toma siempre por recomendación positivo en sentido horario, en sentido horario. Y a través de ese análisis a tomar en cuenta, podemos determinar nosotros o resolver cualquier tipo de circuito. Siempre tomamos positivo hacia a la derecha o sentido horario. Bien, aquí vamos a determinar, ¿sí?, las dos leyes partiendo de dos circuitos simples, lo que es un circuito serie y lo que es un circuito paralelo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Los materiales a utilizar son equipos, una fuente, ¿sí?, instrumentos. Vamos a utilizar 5 multímetros. Uno que va a funcionar, ¿sí?, como amperímetro, ¿sí?, y los 4 que van a funcionar como voltímetros. Uno que nos va a marcar el voltaje total de entrada y los otros 3 las vamos a colocar en las resistencias para que nos determinen también las caídas de tensión, ¿sí?, en el circuito. Materiales: cables, resistencias, tablas de obtención de datos, lápiz, pizarra. Entonces, ¿en qué consiste las prácticas? Comprobar las leyes de física. Entonces, para eso tenemos que hacer un diseño. Diseño en función a nuestros elementos circuitales que tenemos. Vamos a hacer esta tabla que tiene, no volar, pero que es inmediato para ir completando unas cosas. Vamos a diseñar, o sea, ¿qué se hace en el práctico? Solamente se hacen los diseños, ¿sí? Se hacen los diseños en función a los materiales que uno tiene. Para ello, vamos a nuestro circuito, tal como está en la disposición, ¿sí?, de las resistencias. Vamos a armar nuestro circuito. En nuestro circuito tenemos lo que es la fuente. En la fuente puede ser epsilon
que es una PEM o un voltaje. Listo. Vamos a armar el circuito en serie. Tres resistencias, L1, L2, L3. Le vamos a colocar un voltímetro, ¿sí? En paralelo a la fuente. Colocamos un amperímetro para que nos dé la corriente, ¿sí? En serie, y tres, ¿sí? Voltímetros, cada uno para que nos determine la caída de tensión. Los datos: L1, de acuerdo a la posición, 1000 ohmios. Allá tenemos 1 kiloohm, está abreviado, pero 1 kiloohm es 1000 ohmios. Tenemos 680 y 400.